como venimos a la casa del Señor y ya lo hemos adorado, entonces vamos a continuar, hermano, con el estudio del libro de Mateo. Si usted es tan amable de abrir su Biblia en el capítulo 26, si usted se recordará, estuvimos hablando el miércoles pasado, acerca de lo que el Señor le decía a sus discípulos y cómo Él empezaba a, más de una manera específica, decirle a los discípulos lo que iba a pasar. Hermano, y nosotros a veces estamos en los últimos días y no nos damos cuenta que todo lo que el Señor estaba diciéndole a sus discípulos era una advertencia para nosotros. ¿Por qué? Porque recuerde que en ese capítulo específico, en el 26, era como todos aquellos que el Señor había venido a denunciar, a todos aquellos que estaban desviando al pueblo, ahora estaban tramando la manera de cómo matarlo. Ese fue desde el principio, desde que el Señor comenzó su ministerio. Pero ya estaba cerca de llegar el tiempo profetizado. ¿Por qué no había pasado antes? No porque los religiosos no hubiesen tenido la oportunidad. Es que no era el tiempo de que el Señor fuera a la cruz, que muriera por nosotros. Y hoy vamos a hablar lo que el Señor nos dice acerca de cómo Él instituyó o puso como recordación lo que iba a acontecer con Él. Entonces vamos a hablar acerca de la cena del Señor. Si usted lee del versículo 17, vamos a leer el versículo 17 al versículo 30. Vamos a leer todos estos 13 versículos y luego vamos a ir estudiando poco a poco ciertas porciones para que entendamos por qué el Señor estaba diciendo esas palabras. Recuerde algo, que allí es donde el Señor ya empezaba a ver quiénes eran aquellos que lo iban a traicionar. En Mateo 26, 17, ¿lo tiene? Puede buscarlo en su Biblia, si no también lo puede leer en la pantalla. Dice su palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, versículo 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella a todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Para que nosotros entendamos un poco todos estos versículos que acabamos de leer, recuerde de que en esos días estaban celebrando una de las fiestas más importantes del pueblo judío. Y esa fiesta que les hacía recordar a ellos de dónde el Señor los había sacado. Por eso les digo que era algo que el Señor les impuso a todos ellos. Porque nosotros a veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje, nos damos cuenta que el Señor lo que está haciendo es instruyendo a los discípulos qué es lo que debían de hacer cuando Él ya no estuviera. Esa Santa Cena, la Cena del Señor, esta que celebró,
Recuerde que todavía no se había dado Él como sacrificio perfecto. Entonces nosotros debemos de tener claro eso, que antes de que pasara el Señor les estaba dando un nuevo sentido a esa cena. Habían pasado aproximadamente, hermanos, 400 años en lo que este pueblo estuvo de esclavo en la tierra de Egipto. Entonces era algo que debía de recordarse por muchas generaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender de todo esto? Solo de una manera muy general, que debemos de atesorar la verdad de la que el Señor está hablando en nuestras vidas. Nosotros somos fáciles para olvidar las cosas, pero hay una verdad de Dios para cada uno de nosotros y nosotros debemos de entender esto. ¿De qué? De que Él fue el sacrificio perfecto. Él fue el cordero que se entregó en sacrificio. Y eso es lo que vamos a estudiar en este pasaje. ¿Por qué? Porque esta no era la forma en la que los estaban celebrando. Él vino a instituir una nueva forma. Y ahora vamos a estudiar eso. Si usted lee nuevamente, vamos a leer nuevamente, detenidamente, del versículo 17 al 19. Mire lo que dice la palabra. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se da cuenta, están en una semana de celebración. No es una fecha cualquiera, sino que era una fecha específica en la que ellos celebraban esto. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, ¿qué es lo que dice? Mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó que prepararan la Pascua. Ahí encontramos diferentes detalles que deben de llamarnos a nosotros mucho la atención. Cuando la palabra dice el primer día de la fiesta, cuando usted estudia eso, está hablando que esa fiesta se celebraba, hermanos, en el día 14 del mes de Nisan. Lo que ahora nosotros conocemos o celebramos como la Semana Santa. Y eso se da entre marzo y abril. Entonces, a veces nosotros los cristianos celebramos Semana Santa porque a lo que se nos viene a la mente, la semana de feriado, la semana de ir a la playa, la semana de comer pescado seco, la semana de los, ¿verdad? Porque mire, hay cristianos que ni saben, mi hermano, la Semana Santa la agarran como vacación, ¿verdad? Hasta se queja uno porque en el país de uno, allá era la semana de corrido. El único día que la gente no iba a la playa era el viernes, aquellos que eran temerosos, hermano, porque decían que el viernes se ahogaban, se iban a bañar. No sé si ustedes el viernes, pero el viernes era de hacer todo aquello, ¿verdad? Sopa de pescado, o sea, ese día, pero el sábado continuaba la rumba. No. Aquí vemos nosotros que cuando dice la palabra, cuando estamos leyendo ese versículo 17, habla de esa fiesta, ¿ok? Entonces, vemos allí que en esa misma habían dos fiestas, hermano. Esa fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días, era una semana. Pero había una que era la fiesta de la Pascua y esa duraba una noche. Entonces, son cosas un poco diferentes. A veces pensamos que es lo mismo, pero no, era diferente. Entonces, una iba seguida de la otra. Por eso la palabra hace un gran énfasis cuando dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y luego nos vamos a encontrar con todo lo que acontece posteriormente. Entonces, vemos claramente que lo que se celebraba en esa semana era la liberación del pueblo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de celebrar? La resurrección de Jesucristo, que es lo que el Señor hizo para que usted y yo ahora tengamos la vida que tenemos. Entonces no puede haber ninguna otra razón por la cual nosotros debemos de celebrar Semana Santa. Entonces, esa semana, recuerde algo, era la semana donde muchos judíos llegaban de diferentes naciones. Era una gran fiesta. No solo era para ellos, eran para otros que vivían en el extranjero. Mire, hermano, si hay gente que cuando va a la fiesta patronal de su ciudad, a esa semana se va a su pueblo.
Yo no sé cuándo es la de su cantón, de su ciudad. ¿Por qué cree que va? No, hermano, porque pura fiesta. Le cuento como acá no hay gente de Honduras. Hermano, yo anhelaba ir a la feria juniana, allá en San Pedro. No, hermano, si allá, mire, cuando yo pensando como en el mundo, ¿va? Porque allá cerraban el centro de la ciudad, vendían comida típica, un grupo de merengue por acá, otro tocando punta por allá, mire, y tiquita, tiquita. Ah, hermano, cualquiera quería ir de vacaciones allá en esa semana. Para ellos, hermano, para ellos era la semana más importante, era donde se juntaban todos, porque sabían la importancia que tenían. Entonces, ahora vemos algo muy interesante con respecto a esto. ¿Por qué? Porque esa celebración habían sido instrucciones que Dios le había dado desde el principio. Miren lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 5. Este pasaje lo estudiamos la semana pasada también. Pero para que usted se dé cuenta de dónde viene esta celebración, dice la palabra en Éxodo 12:5, el animal, escuche, y en esa fiesta tenía que haber un sacrificio. Se apartaba un cordero para que fuese el sacrificio, ¿me entiende? De la celebración. Entonces, ahora vamos a estudiar eso. En Éxodo capítulo 12, versículo 5 dice, mire el cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Escuche, ¿y qué le dije? Que esa celebración era el 14 del mes de Nisan. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada del fuego y panes sin levadura con hierbas amargas comerán. ¿Qué era lo que pasaba? Para que entendamos de dónde viene esta celebración. La sangre de ese cordero era la que se usaba para poner en los postes de la casa. ¿Por qué? Porque iba a pasar el espíritu de la muerte como consecuencia de que el faraón no quería dejar salir al pueblo. Pero, ¿qué pasaba? Tenía que ser estas condiciones para el sacrificio de ese cordero. No podía ser cualquier animal. Entonces a veces, hermano, el Señor ahora no nos pide a nosotros que hagamos cosas sacrificadas, pero aún las que nosotros nacen de nuestro corazón, hermano, da tristeza porque no le damos al Señor lo mejor. Y eso es bien general, podríamos hablar mucho con respecto a esto. Pero ahí vemos de que el Señor en esos pasajes está dándonos el inicio de cómo era esta celebración. En el versículo 12 de Éxodo 12:12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré, ¿qué dice? Mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Ahí nos damos cuenta, hermanos, de que cuando estudiamos este pasaje, y aquí usted puede verlo acerca de la cena del Señor, nos damos cuenta que Jesucristo fue ese cordero apartado para el sacrificio. ¿Por qué? Perdón. Porque, ¿qué leíamos en los versículos anteriores la semana pasada? Que lo iban a entregar. ¿Está entendiendo ahora? O sea, querían matarlo, pero alguien lo tenía que entregar. El cordero no se sacrificaba solo, hermanos. Alguien tenía que tomar ese cordero y lo tenía que sacrificar. ¿Quiénes tomaron a este cordero? Los mismos discípulos, en específico uno que lo entregó, porque todos lo querían. Entonces eso es lo que nosotros debemos de tener claro, que el Señor iba a ser ese cordero perfecto. Por eso ese sacrificio y esta fiesta la celebraban año tras año. Habían pasado muchísimos años hasta que llegó el Señor. Ahora, también entendemos que este cordero iba a ser entregado ¿por quiénes? Por los hombres. Miren lo que dice el versículo 20. Cuando llegó la noche, ahora, si usted
tiene su Biblia abierta, usted se da cuenta cuando pasó el espíritu de la muerte por las casas de ellos. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo pasó? Por la noche. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Quién entregó a Jesús, hermano? Judas fue, ¿va? Téngalo clarito ahí. No quite su pensamiento que fue Judas. ¿Quién entregó a Jesucristo, hermano? ¿Y por qué bajó la voz? ¿Quién entregó a Jesucristo, dice la palabra? Bueno, vamos. Y entonces, dice el versículo 22, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? No, voy a detenerme aquí porque se me vino algo a la mente, hermano. El espíritu de la carne. A veces, hermano, alguien da una indirecta y uno dice: lo dijo por mí. ¿Cuántos han pensado o le han pasado una situación así? ¿Será que lo está diciendo por mí? Y uno se queda así: ¿será yo? Ahora, cuando a veces pensamos así, es porque algo hemos hecho. Porque si no hemos hecho nada, mantenemos la mente de un niño inocente. Pero cuando hemos hecho algo, como que hay algo, como, ¿seré yo? ¿Verdad? Me recuerdo a mi mamá decía: ¿quién agarró una tortilla de harina? Y como yo a veces agarraba, me quedaba viendo, pero decía: ¿quién agarró esa tortilla? Y dices, o sea, no decía que era yo, ¿verdad? Pero como ya tenía antecedentes, lo más probable era que ya. Y cuando uno, no, yo no, pero como ya había antecedentes, ¿verdad? Entonces, a veces así le pasa a uno, ¿va? Lo primero que yo decía: no fui yo, ¿va? Y cuando era yo, decía: no fui yo igual. Entonces, él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: yo soy maestro. Y le dijo: tú lo has dicho. Podemos ver que en ese pasaje el Señor está identificando al traidor. Recuerde que el Señor conoce todo, escudriña nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, Dios lo sabe. En ese pasaje lo que el Señor está es revelando quién lo iba a entregar. ¿Acaso no había antecedentes? Si lee los versículos anteriores a este, nos damos cuenta cuando aquella mujer quebró el perfume que costaba como unos 25 a 30 mil dólares y como dicen, ¿verdad? Respringaron, ¿verdad? Tanto billete tirado al suelo. Le hubiéramos dado de comer a los pobres. ¿Se recuerda del pasaje? Y dice la misma palabra de que Judas, me imagino, vio que se le cayó el negocio, porque era donde metía, dice la palabra, la mano en la bolsa de lo que se colectaba. Porque eso es lo que dice la Escritura. Lo dice para que lo sepamos nosotros, porque todavía nadie más sabía. Hasta después fue que salió revelado lo que él hacía. Pero mire la manera, hermano, cómo el Señor identifica al traidor. ¿Quién lo iba a entregar? Y sabe que ahí podemos ver que esa persona que lo traiciona, porque mire, a usted no lo va a traicionar alguien de la calle, alguien que no conoce. Si a usted le vale, le resbala. La traición duele cuando viene de gente cercana, cuando viene de su familia, cuando un esposo le es infiel a una esposa. A usted le duele porque es carne de su carne, ¿me entiende? A usted no le importa, hermano, si le da pesar de que otro matrimonio esté pasándola mal, pero no le siente como que fuera usted. El Señor está revelando quién era el traidor y nos podemos dar cuenta que Judas no era cualquiera. A veces nosotros hablamos de Pedro, Juan y Jacobo, pero recuerde quién estaba cerca de Jesús cuando él estaba comiendo. Hermano, los más cercanos, era el que estaba pegado a él, el que metió la mano en el plato del Señor, era gente de confianza. Mire que el Señor tenía diferentes, ¿cómo podemos decir?, pensamientos de los discípulos. Habían cobradores de impuestos, había unos que estaban a favor de Herodes, que eran herodianos, habían otros que eran revolucionarios. Él logró juntar en los 12 discípulos diferentes tendencias porque tenían una sola fe. Pero vea que no puso a Mateo, que era recolector de impuestos, que manejaba, sabía cómo se movía el billete. No, puso a Judas.
le delegó algo que tenía mucha confianza. Y aún así lo traicionó. Entonces nos podemos dar cuenta, hermanos, que el traidor es aquella persona en la que se ha depositado confianza. Y eso es lo que el Señor enseña en ese pasaje. También podemos ver cómo, hermano, se dirigía Judas al Señor. Los demás discípulos le dijeron: Señor, ¿soy yo? Si usted lee los siguientes versículos, en el versículo 22, cuando Él les dijo: uno de ustedes me va a entregar. La reacción de los otros que estaban ahí en la mesa, dijeron: ¿seré yo, Señor? Hermano, porque algunos tenían cola que le pisaban. Miren, no crea que no murmuraban de Jesús. Si no solo Judas traicionó al Señor, lo traicionó Pedro cuando lo negó después de que fue arrestado. La diferencia fue que Pedro se arrepintió y obró el Espíritu Santo en él y rectificó. Pero también Pedro lo había traicionado. Pero la forma en la que se dirigían los discípulos al Señor era el Señor de sus vidas. O sea, en otras palabras, hermano, Jesús puede ser el Señor de sus vidas y como Judas puede ser su maestro. Porque cuando nosotros leemos en el pasaje 24, 25, entonces dice la palabra: respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo? ¿Qué dice ahí? Maestro. Hay una gran diferencia, hermanos, entre que Jesús sea su maestro y que Él sea su Señor. Al Señor se le entrega todo. Del maestro se toma lo que uno quiere. ¿Ve la diferencia? ¿Quién se estaba poniendo? ¿Quién se estaba revelando lo que realmente era? Judas mismo. Era Judas. Y vea que todo esto, lo que hizo Judas, el Señor lo había dicho en el Salmos 41, versículo 9. Dice en su palabra: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Si usted se da cuenta las cosas que Jesús narra en ese pasaje de la cena del Señor, en ese momento, nos damos cuenta de que ya el Señor lo había hablado a través del salmista. Porque dice que es aquel en el que Él había depositado confianza. Amén, hermano. Entonces a veces yo no sé cómo mirará usted el Señor, no sé cómo mirará a Jesús, pero yo le aconsejo, yo le recomiendo que lo haga el Señor de sus vidas, no simplemente el maestro. El maestro, uno solo puede tomar lo que uno quiere, lo que le parece, lo que se le antoja a uno. Pero el Señor es todo. Amén, hermano. Denle un aplauso a Él. Yo creo que Dios se lo merece. Por eso hay personas que, dependiendo cómo andan, ¿verdad? Aquí me voy a poner, yo me voy a pelear solito, hermano. Mire, yo le voy a decir algo. Hay gente que a veces puedo llegar a ser para usted su pastor, pero cuando hay algo que no le gusta, soy su hermano. Entonces, a mí, hermano, hay gente que así es. Yo lo puedo notar. Cuando está bravo conmigo me dice hermano. Cuando está buena me dice pastor. No, es una broma. No, hermano, yo lo he notado a veces en las actitudes de las personas. Y yo digo, ¿cómo se habrá sentido el corazón de nuestro Señor Jesucristo? Sabiendo de que con esos 12 Él anduvo haciendo milagros y sanando, que vieron todo lo que Él era, y aún así lo entregó por 30 monedas de plata. Y Él ya tenía su recompensa. Claramente el Señor está diciendo acerca de que mejor no hubiese nacido. Judas vino para cumplir un propósito. Tuvo la oportunidad, pero aún así no cambió. Amén. Entonces es lo que podemos ver, de que, como usted me dijo a mí, a través de lo que dice la palabra, que quien traicionó al Señor fue Judas. ¿Quién lo entregó? ¿Quién fue, hermano? ¿Quién fue? Ok, ¿qué hizo Judas? Judas hizo del Señor su maestro. Judas no creyó realmente lo que Jesús era. ¿Por qué? Porque Judas, al ver de que el Señor ya iba a morir, vio que se le acababa su negocio. Ya no iba a obtener ningún beneficio de Jesús. Dice, ya se acabó la gallinita de huevos de oro. No porque pensaba que era Jesús, sino porque sabía de que todos los maestros, los religiosos, andaban detrás de ellos. Y vio como la última oportunidad de ver qué sacaba. Entonces a veces nosotros, hermanos, traicionamos al Señor con nuestras vidas. Damos mal testimonio. A veces no tenemos la suficiente fe. Porque si Judas hubiera tenido fe en Jesús, no hubiese hecho esto.
¿Se da cuenta? La única diferencia de que nosotros no vamos a mandar a Jesús otra vez a que pague el precio por eso, porque ella lo pagó una y única vez. Pero de que nosotros podemos seguir teniendo las mismas actitudes de Judas, sí. Podemos seguir traicionando al Señor. Podemos seguir negando su fe. Podemos seguir teniendo una vida que no le agrada a Él. Porque Judas, eso era lo que estaba haciendo. Estaba robando. También podemos ver en el versículo 26, hermanos, ayúdenme ahí. Mateo 26, 26. Cuando hablamos de la cena del Señor, el Señor lo que está haciendo es instituyendo un nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Hacer un nuevo pacto, mejorar el que ya estaba. Versículo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. ¿Cuál era este pacto? Mire, lo que el Señor hace es que cuando se hace un sacrificio, se hace, hermano, para cumplir un pacto. Por eso el Señor les repetía a ellos que sacrificaran un cordero. Hermano, ¿sabe cuántos corderos se sacrificaban en esa semana? Aproximadamente unos 150,000 corderos. Esa era más o menos la cantidad de corderos que se sacrificaba para el perdón de pecados. Y todos ellos iban delante del sacerdote, él los sacrificaba, tomaba en un tazón la sangre y la rociaba. Y luego, ¿qué hacían ellos? Se llevaban la carne, la iban y la preparaban tal y como estaba establecido en Éxodo capítulo 12 bajo la ley de Moisés. Ahora está entendiendo lo importante como el Señor ahora en esa Santa Cena, porque lo que ellos dijeron: ve a decirle a aquel hombre, y él ya va a saber. En Marcos lo podemos encontrar en el capítulo 8, donde no dice específicamente quién es, pero sí más o menos los estudiosos dicen que fueron los discípulos más cercanos, Pedro y Juan, que fueron a buscar a ese hombre. Lo que vemos ahí, que el Señor ya no comió carne, sino que de una manera simbólica tomó el pan sin levadura, haciendo una fusión de la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. ¿Está entendiendo ahora, hermanos? Y eso es lo que está diciendo el Señor en estos versículos. Y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué es lo que agarraron? El pan sin levadura. El Señor de una manera simbólica. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser algo literal, porque Él iba a ser el Cordero perfecto. Entonces dice el versículo 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella. ¿Quiénes, hermano? Todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cuando hacían el sacrificio de ese cordero, tenían que hacerlo al atardecer. Y lo llevaban, como le mencioné antes, a ese sacerdote, para que lo sacrificara. Agarrara la sangre en un tazón y lo rociara en el altar. Venían ellos luego, había un grupo de músicos, cantores, por eso dice en el versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea, había una especie de ceremonia. Hermanos, eso es lo que nosotros vemos, que este nuevo pacto ahora se lleva de una manera simbólica. Por eso lo que hacemos nosotros es hacerlo en acción de recordación, que el Señor va a venir por segunda vez, de lo que Él hizo por nosotros. Amén. Ese era el significado de ese sacrificio. Y el Señor tenía que haber un sacrificio para establecer pactos. Porque como dijo en ese pasaje, había un pacto nuevo. Como pasó con Abraham, ¿se recuerda el pacto de Abraham? Cuando le pidió ¿a quién? ¿A quién le pidió el Señor? Al hijo. Pero cuando lo iba a hacer, lo que estaba haciendo era probando el corazón de Abraham, porque le había dicho que allí iba a ver su descendencia y no podía tener hijos. Y el que había tenido se lo estaba pidiendo en sacrificio. Cuando lo iba a sacrificar, dice la misma palabra que sacó ahí, hermanos, de dónde sacrificar. Y ahí lo hizo Abraham. Lo mismo pasó con Moisés.
El pacto de la ley de Moisés estaba basada en esto, en un sacrificio de un cordero. Ahora Jesucristo viene y nos dice a nosotros hoy, el día de hoy, que hay un nuevo pacto, que ya el único sacrificio es Él. Ya no necesitamos sacrificar nada. Ahora usted y yo estamos bajo la gracia. Amén, hermano. Hacemos las cosas por amor, no por imposición. Ellos, al estar bajo la ley de Moisés, hermano, tenían que cumplir aproximadamente 613 leyes. Era imposible para cualquier hombre cumplir esas leyes. Solo Jesucristo las pudo cumplir. Por eso la misma palabra nos dice que Él fue el cordero de un nuevo pacto. Siempre que va a haber un sacrificio, tiene que haber, siempre que hay un pacto de parte del Señor, tiene que haber algo que se sacrifique. Y el único pacto que nosotros encontramos, y es algo que también quiero que tenga en su mente, es el Señor haciendo pacto con el hombre. Amén, hermanos. Es el Señor el que hace pacto con nosotros. Mire, estudiando la Biblia usted se da cuenta que todos los pactos establecidos en la Escritura fueron hechos de Dios para con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no puede cumplir su palabra y Dios sí la puede cumplir. Amén, hermano. Mire, y ese bien facilito. Pongamos nuestras vidas. Mire, hermano, muchas veces nosotros le prometemos al Señor cielo y tierra. Uno viene para este país: Señor, cuando yo llegue a Estados Unidos te voy a servir, Señor, te voy a ser fiel, Señor, yo voy a hacer esto. Mire, le baja el cielo a la tierra. Llega acá y se lo pongo así porque es lo que con lo que nosotros nos encontramos en nuestra cultura. Ay, estoy cansado. Usted sabe que tengo que trabajar para pagar los biles. Ay, mis hijos necesitan tiempo. Amén, hermanos. ¿Ha escuchado usted eso? Pero cuando veníamos ahí todos asustados, que estaba ya el ICE, estaba ya migración, estaba ya usted que no tenía que comer. Hermano, usted miraba tortillas así, mire, visiones, y no las de Dios, las tortillas, las pupusas, ahí las miraba. Y ahí le empezó a prometer al Señor todo. Y llegamos acá, se lo olvidó. Y a veces somos tales. Vámonos ahora los cristianos. Señor, si me sanas, voy a tener una vida consagrada a ti. Hermano, lo sanó. A los 2 días que salió del hospital se siente bien, da un brinquito. ¿Para qué te quiero, Señor? Se le fue. Entonces, mire, el hombre no puede cumplir los pactos con Dios. Dios sí cumple sus pactos. Y por eso Jesús le dijo: yo soy el nuevo pacto. Y el pacto para nuestra salvación. Amén, hermano. En Éxodo 24:8 dice la palabra: entonces Moisés, mire el pacto de Moisés. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Era lo que hizo Moisés cuando se estableció el pacto del Señor con Moisés, para que no se olvidaran. Hermano, por eso es muy importante que nosotros tengamos claro acerca de este nuevo pacto. El nuevo pacto que el Señor hace con nosotros es un pacto donde nos promete un reino de sacerdotes y de gente santa. Qué poquitos amenes, hermanos. Si el Señor dice: ustedes son pueblo escogido, nación santa. ¿Para qué, hermanos? Porque mire, estamos en unos tiempos hoy. Tú eres rey, reina del Señor, y dando malos testimonios. La palabra dice que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Amén, hermano. Den un aplauso al rey. Entonces, el nuevo pacto que el Señor nos está dando hoy es la salvación. Él nos está diciendo: no necesitan hacer ningún sacrificio. Él lo pagó todo porque fue el Cordero perfecto. Lo que Dios nos pide es que lo amemos de corazón, de una manera sincera. Como dice su palabra en Hebreos, que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. ¿Para qué? Para alcanzar ¿qué? Misericordia. Amén. Entonces, ese es el pacto que el Señor le está diciendo a los discípulos. Y le está diciendo: ahora ya no van a tener que sacrificar un cordero.
Ahora no lo van a tener que llevar delante de un sacerdote para que lo sacrifique, agarre la sangre y lo rocíe en el altar y que luego ustedes regresan a su casa a comerlo. Ahora van a hacer este nuevo pacto. Van a agarrar el pan sin levadura y de una manera simbólica lo van a celebrar año tras año en cada oportunidad que tengan, porque no dice exactamente cuándo, sino en cada oportunidad que tengan, para que se recuerden de mí que este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre, por el cual es derramada a través del sacrificio. Amén, hermanos. Entonces, ese es el nuevo pacto. Se cumplió cuando el Señor murió en la cruz del Calvario. Y mire cómo son tan grandes las promesas del Señor, que esa sangre de Cristo es por la libertad que ahora usted y yo tenemos. Valore en la sangre de Cristo. Y la sangre es la libertad que me dio. Amén, hermanos. Y vamos a predicar un día acerca de la sangre de Cristo, pero ya hay muchas cosas que uno puede hablar aquí, ¿verdad? Y no me va a dar tiempo y ya le veo con ganas que quiere ir a trabajar usted, ir a descansar porque mañana trabaja. Pero ya con esto termino, hermanos. Mire las promesas del Señor, porque usted dirá, sí, esas nosotros ya las tenemos. El Señor ya las había dado de antemano a través de sus profetas, pero el pueblo no escuchaba. El pueblo venía a ser como nosotros. Jeremías 31:31, no sé si lo tienen en la pantalla. Jeremías 31:31 dice su palabra. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto. El pacto de la ley mosiánica. Ese pacto lo está diciendo cuando Jeremías, muchos años antes de la aparición de Jesús. Y sigue diciendo, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde? ¿Dónde, hermano? Ellos tenían ley escrita, 613 leyes dadas al pueblo, más las interpretaciones de los maestros, de los fariseos que habían hecho su propio libro, que era más importante que la ley dada por el Señor. Ahora el Señor nos estaba diciendo a través del profeta Jeremías, a usted y a mí, acerca de Jesucristo, que esa ley, dice su palabra, iba a estar ¿dónde, hermano? En su mente, y le escribirá ¿dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué es lo que dice su palabra? Toda la bendición para nuestras vidas. Dice el Señor que cuando Él nos da la salvación y cuando Él perdona nuestros pecados, no tiene memoria de ellos. Que tenemos la oportunidad de ser reconciliados y justificados, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Jesús hizo. Lo que Él está diciendo, que ahora lo vamos a amar a través de la palabra, pero vamos a vivir lo que ahora nosotros escuchamos. Por eso dice, esa palabra estará en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. ¿Y sabe dónde obra el Señor? A través de su Espíritu Santo, en nuestro interior. El que nos habla, nos susurra, nos dice, eso no está bien. No es correcto lo que está pasando, lo que estás viviendo, lo que estás haciendo. Hermano, ese pacto lo que hace es que nos recuerda, ese nuevo pacto del Señor nos recuerda su fidelidad. Y también nos da, si usted lee los últimos versículos, el 29, ahí en Mateo 26, lo que dice su palabra, ¿sabe qué nos está diciendo? Dice el Señor, escuchen las palabras de Jesucristo. Y os digo que desde ahora, porque era la última vez, cuando Él instituyó la cena del Señor, les dijo, no volveré a beber esto. ¿Hasta cuándo, hermanos? Dice, hasta aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros. ¿A dónde, hermanos? En el reino
de mi Padre. ¿Sabe qué nos está diciendo, hermano? Que esos 12 discípulos ya no iban a volver a ver a Jesús hasta que el Señor regresara nuevamente por ellos. Que nos dice que de una manera simbólica nosotros celebramos la cena del Señor, recordando la liberación de nuestras vidas y que Él viene por segunda vez. Amén, hermanos. ¿Qué le parece si usted cierra sus ojos ahí donde está?